Bienvenidos al tema de solvencia y rentabilidad de la empresa dentro del módulo de finanzas. Liquidez, solvencia y rentabilidad son tres conceptos básicos en las finanzas. Tres conceptos que encierran un significado diferente y de los que los potenciales empresarios o economistas deben tener las nociones básicas sobre las características de cada uno de ellos. No solo porque encierra tres conceptos distintos, sino porque al comprenderlos o no adecuadamente nos permitirá tomar buenas o malas decisiones que sin duda repercutirán en el negocio de una o de otra forma. Para poder abarcar estos temas debemos tener unos conocimientos mínimos de contabilidad. En este sentido debemos tener bien claro cuáles son los estados financieros contables obligatorios. Pues ya sabéis que son la cuenta de pérdidas y ganancias, el balance de situación, el estado de flujos de caja y el estado de patrimonio neto. Por ejemplo, en el balance debemos tener muy claro qué es el activo, qué es el pasivo y qué es el patrimonio neto. Y no solo eso, sino cuáles son las principales cuentas que engloba cada una de ellas. Vamos a empezar por el balance. Una vez que tengamos claras cuáles son las principales partidas de podemos empezar ya a estudiar cuáles son los tres principios básicos de este módulo. Y los tres principios básicos en las finanzas de una empresa son los que tenemos en pantalla: solvencia, rentabilidad y liquidez. La solvencia es la capacidad de la empresa para generar fondos con los que hacer frente a las obligaciones de pago en condiciones y plazos pactados con terceros. Para medirla se puede utilizar el llamado ratio de solvencia, que consiste en dividir el activo total entre el pasivo total o el exigible total. El valor ideal de este ratio dependerá de muchos factores: tipo de compañía, sector, momento en que esté la empresa. Como aclaración, indicar que el activo total son todos los bienes y derechos de la empresa y el exigible todo lo que tenga que ver con las obligaciones. Obviamente nos queda lo que es el patrimonio neto, que estará formado por las aportaciones de los socios, las reservas y los beneficios no distribuidos. La solvencia, como ya hemos dicho, está muy relacionada con el riesgo crediticio y representa las garantías de cobro frente a terceros. Obviamente, un quebranto ocasionaría a una entidad financiera el cambio de condiciones en las que opera con la empresa. Por ello, se suelen utilizar en análisis de concesión de financiamiento a empresas. También podemos definir la solvencia como la capacidad que tiene la empresa para obtener recursos líquidos a través tanto de su explotación como para atender las obligaciones de pago. Otro concepto que a veces confundimos con la solvencia es la rentabilidad, que es una medida comparativa a nivel de activos, tanto por sus siglas Return on Asset, ROA, o Return on Equity, que es relacionado a los fondos propios. La rentabilidad de la económica de la empresa no depende únicamente de los beneficios que tenga, sino también estará un poco en sintonía con las necesidades o con los requerimientos que tengan los socios. Tenemos que tener en cuenta también otro de los conceptos clásicos, que es liquidez, que es la capacidad de una empresa para obtener recursos líquidos. En este sentido, el ratio de liquidez más importante es el ratio activo corriente partido por pasivo corriente. Este ratio es muy importante y lo hemos visto en empresas como en el pasado, gracias a tener buenos fondos de liquidez, han logrado sobrevivir a distintas crisis, como por ejemplo, se me ocurre el caso de Ford, que durante los años 2006, 2007 y 2008 estimaba que iba a haber una crisis de liquidez y consiguió líneas de liquidez suficientes como para poder pasar años que eran muy complicados obtener esas líneas de financiación. Al contrario que otros competidores como General Motors o como Chrysler, que al no tener esas líneas de liquidez llevaron a la suspensión de pagos. El valor de este ratio puede ser mayor o menor que 1, pero no significa que mayor o menor de 1 significa que es una posición mala o una posición buena. Idealmente, este ratio debería ser siempre superior a 1,
lo que es decir, que los activos circulantes sean superiores a los pasivos circulantes, pero, por ejemplo, en algún sector, como el sector retail, por ejemplo, el Corte Inglés, estos ratios suelen ser claramente por debajo de 1. ¿Cuáles son los objetivos que quiero que tengáis claros una vez acabado este tema? Obviamente, realizar un análisis económico-financiero de una empresa para atender a los conceptos de solvencia, rentabilidad y liquidez. Una vez concluido, también debemos ser capaces de valorar una compañía a través de unos estados financieros. Y, por último, debemos también valorar los distintos proyectos de inversión. A lo largo de este tema, estudiaremos con más detalle distintos conceptos. Unos son los fundamentos contables, de los que ya hemos hablado. Otro, lo que es la estructura patrimonial, donde veremos el equilibrio o el desequilibrio de las masas patrimoniales. Lo que es la estructura financiera, y ahí lo que veremos es el equilibrio o el desequilibrio de las masas financieras propias y ajenas. Lo que es garantía y solvencia. Lo que es el fondo de maniobra, que no es nada que la financiación a largo plazo que queda a disposición de la empresa una vez cubierta sus necesidades en activo no corriente, que es el periodo de maduración, que es el tiempo transcurrido que la empresa invierte un artículo hasta que se vende, que es el estado de cash flow, cuál es el concepto de rentabilidad, cómo es el desglose de la cuenta de resultados, los distintos ratios económicos y financieros que consideramos que son necesarios para un análisis correcto, cómo es la evaluación de los proyectos de inversión y cuál es la valoración de la empresa. Por último, se realizarán casos prácticos resueltos que nos ayudarán a sentar los conceptos teóricos. Y en este caso, pues tendremos un análisis financiero de una sociedad, un análisis de la estructura financiera, un análisis de rentabilidad de la empresa, distintos ratios que deberemos calcular correctamente y un análisis económico de la sociedad. Aquí nos despedimos y les emplazamos a encontrarnos en el campus o cruzarnos en los foros o vernos en las videoconferencias. Muchas gracias.